claro, para entregar el mando de la presidencia del Círculo de Escritores de la Quinta Región. Bueno, Jorge es escritor, ha escrito varios libros y el que escribió recientemente se llama, yo no tengo el placer todavía de tenerlo, algún día lo tendré, se llama Crónicas del Estallido Ocular. Un muy ingenioso título, ¿no? Y bueno, y Jorge nos va a hablar ahora sobre León Tolstoy, y esto porque fue pedido, a pedido de Daniel, justamente en una reunión del Comité por la Paz. Voy a dar otra, ahí está Miriam. Ah, Daniel pidió que habláramos sobre León Tolstoy. Y como Jorge es bastante experto en este tema, le pedí a él que nos acompañara. Así que voy a dejar con ustedes a Jorge Cepeda, quien nos va a dar la conferencia sobre León Tolstoy, y para eso voy a darle eh, hacerlo anfitrión. En este momento te hago anfitrión, Jorge, y tú compartes tu pantalla. Ok, perfecto. Ahí estamos. Voy a compartir la pantalla. Y vamos a... Les pido por favor a todos que silencien su Listo, micrófono. listo. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Eh, un día muy frío acá en Chile, en Valparaíso. Me imagino que en general en todas partes. Esperando la lluvia, como dijo también José por ahí, en esta región se espera que caiga lluvia bastante contundente a contar de mañana, algo que nos está haciendo bastante falta. Y quiero agradecer más que nada vuestra presencia. A muchos de ustedes los conozco. Eh, Agradecer a mis hadas madrinas que me han propuesto para participar en el Comité por la Paz de PEN Chile. Y agradecer al Comité por la Paz de PEN Chile que me dio la posibilidad de poder repetir esta conferencia, pero ahora desde la visión del hombre de paz que fue este insigne escritor ruso llamado Lev Nikolayevich Tolstoy. Conferencia que yo le puse vida y obra de un escritor por la paz. El temario de esta conferencia tiene varios puntos. Vamos a hablar desde su nacimiento y orfandad, sus años de vida y estudios en Kazán, San Petersburgo y en su Yasnaya Poliana natal, su participación en la guerra de Crimea, sus primeras obras de juventud, los años de crisis que él vivió, su matrimonio, familia, su pensamiento filosófico y misticismo, regreso a Yasnaya Poliana, en donde va a pasar gran parte, el resto de su vida y va a terminar ahí. Decisión fatal, fallecimiento en Stavo y finalmente, para enlazar con el tema, la fundación del Premio Internacional por la Paz León Tolstoy, instaurado recientemente el año pasado por Rusia. En esta primera diapositiva quise poner varias fotos de León Tolstoy que lo representan a través de varios de sus años de vida, en donde podemos verlo desde joven hasta ya la tradicional foto y la tradicional imagen que tenemos todos de él, ¿no es cierto?, con esa larga barba blanca. Eh, Dos cosas antes de comenzar, y creo que son importantes. León Tolstoy es uno de los escritores más fotografiados del mundo. Y eso gracias a su esposa, Sofía Bers, una mujer muy culta, interesante, que en la década de 1880 se interesó en estudiar el nuevo arte de la fotografía. Y gracias a ella tenemos hoy en día en el mundo
más de 1000 o placas fotográficas de esa época que representan a su marido, al escritor, y también a la vida, a la vida cotidiana de la Rusia zarista de esos años. Estamos hablando de antes de 1916. Y el otro, y el otro tema el otro punto importante que hay que destacar también es que pese a que León Tolstoy fue reconocido como uno de los más grandes escritores de su época y a pesar de todo lo que hizo por la paz, nunca recibió el premio Nobel ni un premio, digamos, en ambas secciones. Reconocido, no fue nunca reconocido como premio Nobel de Literatura ni premio Nobel de la Paz. Dicho eso, nos adentramos entonces al contenido de esta conferencia, hablando un poco de sus primeros años. La larga y agitada vida del conde Liev Nikolayevich Tolstoy es tan memorable como su obra literaria. Él nació en Rusia, en un poblado llamado Yasnaya Poliana, en 1828, y fue el cuarto de 5 hijos del matrimonio formado por Nikolai Ilich Tolstoy, un miembro de la antigua nobleza rusa, y de María Nikolayeva Tolstaya, nacida como Bolskonsky, una caudalada princesa de ascendencia prusiana, mujer también muy interesante. En la pantalla pueden ver las, las imágenes de ambos, sus padres, que lamentablemente, siendo muy joven, León, ellos fallecen dejándolo huérfano a él y obviamente a todos sus hermanos. Este indeseado suceso marcará profundamente la vida del joven y le hará reflexionar y sobre este tema que estará presente en la mayoría de sus obras literarias. Con 16 años de edad, huérfano y además poseedor de una gran fortuna y posición social, él abandona los estudios de Derecho y de Lenguas Orientales que cursaba en la Universidad de Kazán, que su madre lo había impulsado a estudiar, y se entrega a una vida disipada, licenciosa, de excesos, que lo llevará a vivir en una crisis existencial en dos sitios, en dos espacios simbólicos que para él marcaron su vida. Uno, él como gran amante de la naturaleza y del campo donde había nacido, justamente se vio enfrentado a vivir entre estos espacios. Por una parte, la gran urbe que él decide vivir, tanto en Kazán como en San Petersburgo, con esta vida, ¿no es cierto?, disipada que les hablaba anteriormente, y la vida en el campo. El primero de estos espacios, las grandes ciudades, eh, recordemos que San Petersburgo era considerada una ciudad corrupta, ¿ya?, por su manera de vivir. El primero de estos espacios representó para León el deleite, el lujo, el derroche, que lo llevaron a vivir en completa despreocupación de sus obligaciones, incluso financieras. Llegó un momento en que él estuvo económicamente con bastantes dificultades. En estas ciudades, como les decía, y el segundo sitio, el segundo espacio simbólico por el cual existió una gran devoción, el campo, la naturaleza, y que a la larga terminó siendo el lugar del descanso en donde a la postre
él tendría la posibilidad de dar a luz sus más preclaros sueños literarios. Durante este periodo de vida, que va entre los años 1852-53 al 1856, el expansionismo del Imperio ruso junto al Reino de Grecia declaran la guerra contra la liga formada por el Imperio Otomano, el Reino Unido, Francia y el Reino de Cerdeña, que se disputó fundamentalmente en la península de Crimea en torno a la base naval de Sebastopol. Hay una imagen de época eh, que retrata un poco esta famosa guerra de Crimea. Están en esta circunstancia, viviendo esta situación, su hermano Nicolai, que a la sazón era oficial del ejército, ostentaba el título de teniente en la especialidad de artillería, lo insta para viajar al Cáucaso, a esta zona, ¿no es cierto?, en conflicto, y en una de las campañas de la guerra, el comandante de la unidad donde servía su hermano, le invita a ingresar también a la brigada de artillería y se le concede el grado de suboficial. Entonces ahí este joven, ¿no es cierto?, se convierte también en militar. La guerra de Crimea y especialmente el sitio de Sebastopol, donde prácticamente termina este conflicto, lo marca mucho. Y en este frente de batalla, este joven militar descubre en sí la temeridad y el desprecio por la muerte, siendo testigo además de la tragedia que ocurre en ese campo de batalla, dado que en Sebastopol la cantidad de muertos y heridos sumaron cientos de miles. Un espectáculo dantesco que también a él lo va a marcar mucho y le va a permitir posteriormente hacer una obra literaria sobre este tema. Agobiado por las duras experiencias vividas en este escenario, ¿no es cierto?, de guerra, León vuelve a la frívola ciudad de San Petersburgo, sintiéndose inútil y con un gran vacío en su interior. Ya comienza a manifestarse en sí la crisis que posteriormente lo va a marcar bastante. Mientras se encontraba en el frente de batalla, León sufría de una enfermedad reumática y esta enfermedad le obliga a pedir una licencia y se va a un sitio de aguas termales a recuperarse. Pasó un largo tiempo ahí y era un hombre muy inquieto, así es que, hastiado de pasar largas horas sin hacer nada, sin realizar alguna actividad de provecho, encerrado en su habitación, tratando de curar o de mejorar un poco esta afección reumática que tenía, se dedica a escribir. Y así da comienzo entonces a sus primeras obras, una cuatrilogía en la que relata varias etapas de su vida. En julio de 1852 termina la primera parte titulada Infancia o Historia de mi infancia, a la que seguirán Adolescencia, Juventud y Relatos de Sebastopol, como les comentaba anteriormente. En estas 4 obras, él relata esta parte de su vida que va desde la infancia hasta lo que es la guerra de Crimea. Ahí en la imagen hay, en la diapositiva hay algunas imágenes de estos libros y algunos otros que él escribió también durante esos años. Bueno,
vamos a ir a la de atrás primeramente, porque comienza a contar de esta época lo que yo he llamado los años de crisis de este escritor, ya que al cabo de 3 años y cansado de la vida, bueno, pensemos que él ya terminó la guerra, escribió, volvió a Sebastopol, como le había dicho, ya, y al cabo de 3 años, cansado de esa vida vacía y disipada entre Moscú y San Petersburgo, decide irse al campo y volver a su ciudad natal, Yasnaya Poliana, y se refugia entre los campesinos de su poblado natal, en donde aprecia y dimensiona y toma conciencia de la miseria y las deplorables condiciones de vida que tenían estos campesinos. Pensemos en la Rusia zarista de finales de 1800, comienzos de 1900, con una gran diferencia socioeconómica. Por una parte, la oligarquía, ¿no es cierto?, zarista, con gente de mucho dinero y con muchos títulos, príncipes, condes, etcétera, y por otra parte un grupo muy reducido, y por otra parte la gran masa del campesinado, ¿ya? Rusia no era todavía un país industrializado, estaba en vías, así es que mucha actividad, la mayor cantidad de actividades se desarrollaba o venía desde el campo, y esa gran masa de gente vivía en unas condiciones miserables. Esta visión remueve su conciencia y lo impulsan a buscar ciertas soluciones para mejorar justamente la opresiva realidad en que vivía esta gente. Viaja a Europa. Él tenía, una de las cosas que más les destacaban a Tolstoy es que tenía una gran capacidad para enseñar, le gustaba transmitir cosas. En Europa estudia ideas pedagógicas nuevas, las que lleva de vuelta nuevamente a su país, que le permiten concebir la instalación de una escuela para pobres. ¿Mm? Pero una escuela muy particular, con una enseñanza completamente gratuita, con plena libertad de los alumnos para ingresar o salir de clase, de participar o no, a nadie se lo obligaba. Y una de las cosas más interesantes, por ningún motivo que los niños fuesen o los estudiantes fuesen castigados. Esas eran las condiciones, digamos, de esta escuela que él logra instalar en Yasnaya Poliana. Indudablemente era un proyecto revolucionario para la época, en donde los proyectos y las formas de educación eran bastante diferentes a eso. Y, desde ese proyecto y desde esa escuela, también él se permite censurar los actos del gobierno y, eh, y clama por la reivindicación y libertad de palabra para todos. Él cree que esa gente tiene mucho que decir, tiene mucho que contar y no puede tener su boca cerrada o estar oprimido por las clases más pudientes. Incluso se permite o le da la posibilidad para que los disidentes políticos tengan voz. Obviamente, el resultado fue que despertó las iras del gobierno, que a los pocos años, ¿no es cierto?, mandó a cerrar esta escuela. Fue el comienzo entonces de una época en que su crítica social le acarreó tremendos problemas a León Tolstoy, en que se incluyen, además del gobierno, las discrepancias con la Iglesia Ortodoxa, ¿ya?, a la que criticó su parafernalia litúrgica. Recordemos, los que hemos visto algunas películas respecto a ese tema, hemos leído, la Iglesia Ortodoxa tiene una característica mucho más recargada, a lo mejor en aspectos físicos, en
en temas de iconografía que otras religiones. Y eso le llamó mucho la atención a León Tolstoy y lo criticó. Criticó la inútil profusión de iconos, muy, una situación, una condición muy especial y muy llamativa de la Iglesia Ortodoxa. Incluso le molestó y criticó los enrarecidos ambientes con olor a incienso y fundamentalmente la hipocresía y superficialidad de los monjes. Eh, Recordemos así, de paso, que Rasputín, este ser histórico tan relacionado también con la realeza, con la realeza rusa, era un monje de la Iglesia Ortodoxa. Además de eso, su crítica toca al ejército, porque él se da cuenta de que el ejército no, no sigue las enseñanzas de lo que dice el Sermón de la Montaña, ¿ya? Que enseñaba que toda forma de violencia era contraria a las enseñanzas del maestro, ¿no? En tal sentido, entonces, se ganó la enemistad de los militares también, del propio zar, e incluso del campesinado o su comunidad, que pese a recibir ayuda de él, eh, a emanciparse, lo miró con cierta suspicacia. Bueno, tenemos a este joven, a este hombre, que ya va a andar cerca de los 50 años y un poco menos, cuando conoce a una joven sueca, Sofía Berz, como les decía, tenía apenas 18 años, él era bastante más mayor, quien era una de las tres hijas de un médico facultativo de la corte imperial rusa, con la cual se casa en el año 1862. Este matrimonio tuvo 13 hijos y solo 8 de ellos llegaron a la vida adulta. Y los primeros años de matrimonio con esta mujer, que además era una mujer muy culta, eh, dominaba varios idiomas, entre ellos algunos idiomas orientales, que es lo que ella en algún momento transmitió a, o sea, perdón, ella también hablaba idiomas orientales igual que la madre de León, y, eh, y además y muy inquieta por aprender y conocer otras cosas, otras, recibir otras enseñanzas. Tal es así que en 1887 más o menos, ella se interesa por estudiar este nuevo arte de la fotografía que estaba comenzando recién y logra, después de un tiempo, un alto grado de perfeccionamiento, como les decía al comienzo, que le permitió dejar como testimonio más de 1 millar de placas con la imagen de su esposo y también algunos aspectos de la vida cotidiana de la Rusia zarista. En estos años de tranquilidad, de felicidad, eh, de matrimonio, sus primeros años de matrimonio, León Tolstoy comienza a escribir ya con mayor dedicación, tiene el ambiente especial para hacerlo. Una de las cualidades de su esposa, además de las que ya le he nombrado, es ser una persona muy inteligente, culta, muy inquieta por aprender nuevas cosas, es que ella se dedica por completo a su marido, por completo, y le da todo el tiempo y el espacio para que él pueda escribir. Eh, y es entonces que León comienza a publicar, a escribir otras, sus mayores obras, sus obras más importantes. Eh, Ese mismo año, 1862, él escribe y publica su novela Los Cosacos,
una novela pequeña, corta, una nouvelle, por así decirlo, de corte autobiográfico, basada en su experiencia justamente en la guerra de Crimea, en la que narra la vida del joven idealista Dmitri Olenin, quien, desencantado con su vida privilegiada en la sociedad rusa, se une al ejército para escapar de la superficialidad de la vida diaria que llevaba. En su búsqueda por encontrar la integridad, como lo denomina el escritor, ingenuamente encuentra la serenidad y la calma entre, y lo destaca, entre comillas, entre los simples, o sea, la gente de campo del Cáucaso, que es en el fondo lo que hace el escritor durante esos años, ¿no es cierto?, al escribir sus primeras novelas, y en el cual prácticamente se está en el personaje de Olenin, él se está retratando o retratando parte de lo que él había vivido los años anteriores. Como les decía, los primeros años de matrimonio, que fueron de tranquilidad y felicidad, le permitieron las condiciones óptimas para escribir, y es aquí cuando se dedica a escribir la epopeya de la invasión de Rusia por Napoleón en 1812, abarcando un periodo de más de 50 años de la historia de Rusia, obra que titula Guerra y Paz, una obra monumental en la que se recrearon la vida de más de 500 personajes. Con ella, León Tolstoy contribuyó a introducir un nuevo tipo de conciencia en la novela. Su estructura narrativa destaca no solo el punto de vista de Dios sobre los acontecimientos y dentro de ellos, sino también por la forma en que retrata con rapidez y fluidez el punto de vista de los personajes, y particularmente un personaje individual, digamos. Esta monumental obra muy pronto alcanza una fama tremenda y le reporta al escritor un gran reconocimiento tanto en su país como en toda Europa, porque fue traducida rápidamente a varias lenguas cultas de esos años. Influyó notablemente en la narrativa posterior. Se dice que, y se sabe, que efectivamente su mujer, Sofía Tolstaya, o como era la usanza en esos años en Rusia, o Sofía Bers, copió personalmente muchas veces esta obra tremenda para darla a la publicidad. Sin embargo, este reconocimiento que él recibe, este reconocimiento por esta tremenda obra, a él le provoca un sentimiento distinto, contrario. El misticismo que él ya estaba haciendo, lo estaba demostrando, le lleva a juzgar que gozar de la celebridad, como él lo estaba gozando, era para él una nueva forma de pecado, una manera indigna de complacerse en la vanidad y en la soberbia. Unos años después, en 1877, publica su otra gran novela, Ana Karenina, una de las obras cumbres del realismo, calificada como un romance de sociedad y también como una obra de arte por la crítica. En ella trata temas de traición, fe, familia, matrimonio, muestra a la sociedad rusa de San Petersburgo y la vida rural versus la vida urbana a través de una aventura extramatrimonial entre la protagonista, Ana, y un oficial de caballería que escandaliza indudablemente a los círculos sociales de San Petersburgo y que termina por el desmoronamiento de sus vidas.
se dice que la apariencia física o los rasgos que detalla el autor en el personaje central de Ana Karenina estaría inspirada en la figura de María Hartung, que era la hija del poeta ruso Alexander Pushkin, a quien el escritor había conocido previamente. Eh, Bueno, en esta imagen ustedes están viendo, ¿no es cierto?, algunas fotografías del matrimonio cuando éramos jóvenes, después ya muy mayores, y un grupo familiar ahí con algunos de sus hijos y nietos. Y lo que les contaba sobre estas dos tremendas obras, que también los pueden ver en esta diapositiva, eh, donde aparece justamente la portada de ambas obras, de algunas ediciones, y haciendo mención de que estas obras han sido llevadas al cine con mucho éxito, no tan solo al cine, sino que también se han hecho diversas otras, se han hecho óperas y eh, otras manifestaciones artísticas con el argumento de estas dos obras, cumbre de la literatura rusa. Bueno, ya entrándonos un poquitito más en la materia. Bueno, vamos, sí, aquí nomás. El pensamiento filosófico y misticismo de León Tolstoy y después su regreso a, a Yasnaya Poliana. Dice León Tolstoy, mi vida, abro comillas, mi vida es una broma estúpida y cruel que alguien me ha gastado. Escribía cuando estaba en lo más alto de su vida, cuando había alcanzado riqueza y celebridad mundial. La desazón profunda que se apodera de él parece conducirlo inexorablemente hacia el suicidio, cosa que lo piensa en profundidad. Comienza así una búsqueda existencial desesperada que pronto agotará las posibilidades ofrecidas por la ciencia, la filosofía y las artes y culminará en una conversión espiritual que habría de transformar su vida para siempre y también su pensamiento, obviamente. Esta conversión implicó abrirse a la sabiduría genuina de los hombres sencillos, esos creadores de vida en cuyos gestos y tradiciones refugie lo sagrado, desechando la inmoralidad de su vida disipada. Se refiere con eso a el valor que tenía la vida y la forma de vivir de la gente de campo con la cual él al final termina por irse a vivir junto a ellos. Y él se da cuenta de que esta gente que no tiene nada de material, no tiene riquezas materiales, tiene una riqueza espiritual tremendamente grande que lo hace entrar en conflicto con su vida disipada que él llevaba, ¿no es cierto?, o que había llevado hasta ese tiempo, por haber nacido prácticamente en una cuna de oro. También esta desazón influyó también en él la muerte de su hermano y de dos de sus hijos, que lo quebraron anímicamente. Él tenía un buen pasar, como le decía, económico, pero tenía plena conciencia de la terrible pobreza y retraso del campesinado ruso y al cual él se había dedicado o se estaba dedicando, eh, partiendo por enseñarlos y por educarlos y poder darles la posibilidad de que se independizaran. Inmerso en esta situación existencial, ¿no es cierto? Finalmente llegó a descubrir algunas salidas para soportar la vida, que resumió en los siguientes postulados. Él dice que hay varias formas de soportar la vida cotidiana que lleva cada persona, con sus dramas y con sus situaciones particulares. Primero, hay que ser ignorante, no saber nada, vivir como pajarito. Segundo, practicar el epicureísmo, es decir,
el placer constituye el bien supremo y la meta más importante en la vida. O sea, para tener una vida tranquila hay que ser epicureísta. Tercero, tener conciencia que la vida en sí es mala y absurda y que solo la puede destruir la fuerza y la energía. Y finalmente, convencerse que somos débiles y que debemos continuar viviendo a sabiendas que esta vida justamente es mala y es absurda, que no tiene sentido. Esos eran algunos de sus pensamientos sobre cómo enfrentar la vida. Fortalecido en la fe, finalmente, escribe una de sus últimas obras, titulada Confesión, una de las más espirituales y decisivas de su trayectoria, que refleja el rostro más humano del escritor. En él detalla dudas, incertidumbres, miedos y esperanzas que hay dentro de su alma, al mismo tiempo que expone los motivos por los cuales cayó en una crisis de fe que estuvo cerca de acabar con su vida. Parte de la depresión que tuvo más o menos a los 50 años tuvo que ver con la necesidad de encontrar a ese Dios que él siempre buscó, pero que desde hacía años había dejado de ver y escuchar. El libro comienza o hace mención en sus inicios de lo siguiente, abro comillas, la idea del suicidio se me ocurrió con tanta naturalidad como antes las ideas de mejorar mi vida. Y se pregunta, ¿cómo puede una persona vivir y no darse cuenta? Eso es lo sorprendente, se responde. Solo se puede vivir mientras dura la embriaguez de la vida, pero cuando uno se quita la borrachera, es imposible no ver que todo es un engaño estúpido. Cierre comillas. Como les decía, esta crisis existencial lo sumió en una profunda conmoción interior y le impulsó a dejar para siempre la vida en la ciudad y tras tomar conciencia de la contradicción de vivir con su ideología paternalista, de ayuda a los más necesitados, pero rodeado de lujos, finalmente, después de mucho divagar, Tolstoy decidió dejar también esa vida y mezclarse con los campesinos de su Yasnaya Poliana, donde él se había criado y donde había nacido. Lo hizo pensando solamente en sí, tomó una decisión individual, no obligó a su familia a que lo siguiera y se convirtió así junto a los campesinos de su poblado en un dirigente, en un guía, en todo sentido de la palabra, en donde volvió nuevamente a echar a andar la escuela que él siempre pensó. Recordemos que él tenía esa condición innata de enseñar, de transmitir, de dar lo que él conocía a otros, y eh, comienza entonces a desarrollar ese proyecto nuevamente, escribe libros y edita libros de texto para los estudiantes, abre esta escuela que es multifacética, multifuncional, en donde, además de enseñanzas de todo tipo, él desarrollaba módulos de gimnasia, vida al aire libre, actividades agrícolas. Ahí en la foto lo vemos, en una foto en el campo de Yasnaya Poliana, con su tradicional camisón blanco. Y en fin, hace clases de lectura, les enseña a escribir a los niños, creando para ello una particular pedagogía, basado en un principio fundamental, el respeto por ellos mismos, el respeto que debían de tenerse a los mismos niños y el respeto a sus semejantes. Dos postulados interesantísimos que, que él ya los había practicado en otras ocasiones.
En la diapositiva ustedes ven algunos aspectos de la vida en Yasnaya Poliana, ¿no? Y como les decía, eh, junto a los niños de la escuela, está ahí junto a su esposa, con grupos familiares, en su casa. Hay tanta cantidad de fotografía que elegir una en desmedro de otra, no sabemos si en realidad me queda la duda si elegí la mejor o no, pero nos permite en todo caso dar una idea de las múltiples facetas de este hombre que estando en ese lugar también adoptó una vida muy austera, tremendamente austera, ¿ya? Junto con desarrollar la escuela, junto con desarrollar la educación entre los niños de ese poblado, también él se dedicó a las actividades del campo, la agricultura, eh, trabajó como zapatero, arreglando los zapatos a los niños y a la gente, repartía limosnas, obviamente se distanció de su familia. En algún momento decidió y pensó dejar todo, repartir todos sus bienes entre los pobres. Su familia indudablemente no lo aceptó y no entendían esas extravagancias. Dejó de fumar, dejó de beber, no era un gran fumador ni un gran bebedor, pero son aspectos que él va dejando porque está buscando una vida más completa, que le satisfaga. Se alimentaba de vegetales, incluso se dice que dormía en una cama dura, una cama de piedra, para acercarse más y para tener esa sensación de pobreza y de desprendimiento que él buscaba. Bueno, al igual que algunos de sus personajes, el final de Lev Alexandrovich Tolstoy es dramático, no estuvo exento de dramatismo. Como le decía, vivió varios de sus últimos años compartiendo su tiempo completo con los campesinos de su Yasnaya Poliana natal, alejado de su familia indudablemente, y llegó un momento en que concibió la idea de terminar sus vidas en un retiro humilde y más allá, con más de 80 años, un día abandonó secretamente el hogar donde vivía y junto con su médico se fue, se fue. Le dejó una carta a su esposa explicándole las razones y el 10 de noviembre de 1910 abandona la casa donde estaba viviendo en Yasnaya Poliana y se va a terminar sus días eh, donde la muerte lo encontrará. Se lleva un pequeño baúl con sus ropas y algunos pocos libros y parte. Pasaron varios días y nada se supo de él, no había noticias de él. Él ya estaba enfermo, tenía algunas deficiencias, además de estas reumáticas tenía otros problemas. Y unos pocos días después de haberse ido, específicamente el 14 de noviembre, eh, se siente muy enfermo, agravado por un problema pulmonar, y estando más o menos cercano a una estación de tren, en la estación de Astapovo, busca refugio ahí en la casa del jefe, cuya familia lo recibe y lo cuida, lo trata de cuidar y le trata de dar los auxilios que requería su complicada y difícil situación de salud. Lamentablemente, ya era el tiempo de que él tenía que partir, no pudo superar su problema por todas las vicisitudes que había pasado durante estos 2 días también, viviendo a la intemperie prácticamente y mal alimentado.
Y es así que el 20 de noviembre de 1910 fallece en la casa del jefe de la estación de Astapo. Se dice que sus últimas palabras, o lo último que él dijo, que habló, sería lo siguiente, abro comillas: hay sobre la tierra millones de hombres que sufren. ¿Por qué estáis al cuidado de mí solo? Le pregunta a la familia, ¿no es cierto? Le habría preguntado a la familia de este hombre que lo cuidó los últimos días. Se acaba la vida de León Tolstoy, eh, y pese, como les decía a un comienzo, a haber sido tan reconocido y haber alcanzado la fama en las letras y, y obtener, digamos, un gran, y lograr con eso además una gran fortuna, eh, León Tolstoy nunca fue reconocido en el sentido de destacarlo como un premio Nobel, ni en la parte literaria ni en el tema de la paz, a pesar de haber sido nominado en varias ocasiones, en varias ocasiones. Bueno, como final, como corolario, recordemos que el escritor creía fielmente en la bondad y el entendimiento de los sentimientos de los demás, que para él era la fuente principal del amor y la paz. Él mismo era una persona muy religiosa, no creía particularmente en la iglesia, pero sí en las enseñanzas del maestro, y dedicó su vida a mostrarle al mundo que era posible vivir en la paz a través de sus obras. Su filosofía consistía en actuar con bondad. Él no creía en los enemigos ni en las enemistades. Pensaba que todos merecían ser tratados con bondad, y así vivió gran parte de su vida eh, adoptando esa posición. Y esto lo demostró no tan solo en persona, sino que también en la mayoría de sus obras. Él estaba convencido que las novelas tienen el poder de cambiar el mundo, y que éstas cumplen la función de hacer entender al público las reacciones y las acciones de los personajes que muchas veces son considerados negativos o malos. En los personajes de sus novelas normalmente muestra la dualidad del pensamiento entre el bien y el mal, sobre todo destacando cómo lo que se conoce mal está realmente influenciado por las ideas de la sociedad como colectivo y no por el análisis individual de cada uno de los involucrados. Él no creía que los hombres eran malos, tenía una actitud, eh, una filosofía de no violencia, un movimiento que posteriormente se llamó el movimiento tolstoyano, ¿ya? Y que está reflejado en algunas de sus más destacadas frases, como las siguientes: no hagas el mal y no existirá. Si no quieres que el mal exista, no obres mal. Solo hay una manera de poner término al mal, y es el devolver bien por mal. Son algunas de las frases que ilustran, como le digo, el pensamiento antiviolencia de este insigne escritor. Finalmente, y para redondear un poco el tema respecto de este escritor, que en algún momento yo lo traté como uno de los grandes escritores que tuvo algunos problemas psicológicos, ¿ya? Y, y que lo analicé desde el punto de vista de su obra literaria. Eh, en esta ocasión, el tema de la paz, eh, que es muy importante y que él lo vivió y lo desarrolló, eh, finalmente hemos llegado a que
no habiendo sido nominado ni Premio Nobel de Literatura ni Premio Nobel de la Paz, curiosamente, Rusia, su país natal, en junio del año 2022, creó la fundación del Premio Internacional de la Paz que lleva su nombre, León Tolstoy. Es curioso, ¿eh? Esto, aquí me salgo un poquito del tema, voy a hacer un paréntesis. Es curioso que Rusia, el año 2022, en junio, que hacía apenas 4 meses, le había declarado la guerra a Ucrania, se manifieste con esta intencionalidad de crear este premio para reconocer a Tolstoy, que nunca fue destacado, nunca fue distinguido, digamos, con esto. Como les decía, esta fundación se estableció en Rusia en junio del año 2022 en honor del gran escritor humanista ruso León Tolstoy y patrocinado por la fundación a contar del 12 de abril de este año, se ha llamado a enviar propuestas tanto a personas naturales como instituciones eh, para que sean candidatos a este concurso, al premio de este concurso, que se cerrará ahora el 12 de junio, luego de lo cual se otorgará por primera vez este año este premio y luego anualmente para destacar los logros que, como les decía, tanto de personas individuales como instituciones, alcanzadas en actividades destinadas a los siguientes cuatro puntos. Primero, garantizar la seguridad universal e igualitaria sobre la base de la supremacía del derecho internacional. Dos, la prevención de una catástrofe nuclear. Tres, construir un mundo multipolar y no violento. Y cuatro, otros logros significativos que conduzcan al fortalecimiento de la comprensión y la confianza mutuas, la paz y la cooperación entre los pueblos. Un jurado internacional compuesto por escritores, figuras públicas, políticos, representantes de la cultura, la ciencia y los círculos comerciales de Rusia, determinará a los ganadores, quienes recibirán un diploma, una medalla de oro con la efigie de León Tolstoy que se ha establecido y además un estipendio monetario que con lo cual se reconocerá a personas o a instituciones que hayan desarrollado estos puntos que les señalé anteriormente. La vida de Tolstoy es tremendamente interesante. En media hora no podemos abarcar mucho, pero solamente he querido dar una pincelada de su vida, eh, teniendo como eje central el tema de la paz, que es lo que nos convoca. Así es que tal vez a futuro podríamos ampliar mucho más o temas muy específicos. Solamente yo con esto termino, quisiera agradecerles vuestra atención y abrir el debate si es que alguien quiere hacer alguna pregunta o si queremos intercambiar algunas opiniones. Para ello, nuevamente voy a compartir, a compartir la pantalla y, perdón, voy a hacer Devolverte anfitrión. anfitrión a mi querida Maritza, a quien ya hice desea, sí, y Ahora sí. nuevamente agradecerles vuestra atención y vuestra presencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Tengo 3 personas aquí en la sala de espera. 3 personas. Hazla pasar. Sí, A pero lo no, mejor es alguno de mis familiares que llegó tarde. no, ya no se ven. Bueno. Ya, no importa. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Ha sido un gran aporte y voy a pedirles que participen, por favor, con sus opiniones, qué les pareció, si hay alguien que quiera decir algo, les agradezco.
José Yo Luis, quiero felicitar al conferencista porque todo lo que él dijo yo no lo sabía. O Muchas sea que gracias, Adelaida. aprendí mucho de ti, me encantó tu manera de decirlo y realmente me llegó porque realmente lo sabía, sabía que como había escrito era famoso, pero todo lo que contaste yo no lo sabía, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. gracias Adelaida. José Luis, por favor, tienes la palabra. Hola, muchas gracias. Gracias Jorge, Maritza y al Comité por la Paz de Penn, Chile, por estos diálogos, tertulias, conversaciones, estos espacios necesarios. Ojalá que se hagan muchos más y con más público, ojalá siempre. Yo trato de estar lo más que pueda. No, pero yendo al punto, creo que Tolstoy es uno de los imprescindibles de la cultura universal en Occidente, primera cosa. Y creo que hay una línea de continuidad clarísima en el tema de la solidaridad universal, el amor universal, la no violencia, el establecer un tipo de vínculo, de un lazo social de otra calidad en las sociedades y en el mundo, y él lo viene planteando hace mucho ya del siglo XIX, ¿no? Y hay una continuidad, yo creo, en él con Mahatma Gandhi, por ejemplo, claramente, con Lanza del Basto y con tantos otros que se me olvidan en este minuto, y en Chile Gastón Sublet, y Exacto. muchos otros, por ejemplo. ¿Mm? Ujú. Entonces, hay un paradigma ahí que está vigente absolutamente y que nos interpela hoy día en esta época, pero claramente. Entonces, de ahí, cuando yo leí Tolstoy, no, voy como sea, este gallo, perdona que lo trate así, pero me encantaba este hombre siempre. Encontré que rompió todos los esquemas posibles, sociales, de su familia, políticos, y hizo un cambio personal en su propia vida, que fue testimonio de su obra, ¿no? Que es lo más importante. Obras, acciones y pensamientos unidos. Eso nada más. Y muchas gracias, Jorge. Felicitaciones. Porque hablar de un autor 30, 40, 50 minutos no es algo tan fácil y mantener el interés. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por tus palabras. Solamente quisiera agradecer aportar que justamente el establecimiento del Premio Internacional por la Paz León Tolstoy por los rusos está de acuerdo con lo que tú has dicho. León Tolstoy nunca fue reconocido y sin embargo la calidad de lo que él dejó, lo que él o lo que él hizo con su vida, todos estos cambios, todo esto, y fundamentalmente el tema de la no violencia y de reconocer el valor de la gente menos la gente más pobre. eh, Lamentablemente el premio Nobel, que según los rusos está totalmente desacreditado, no lo distinguió. Y es por eso que ellos entonces han establecido este reconocimiento que honra justamente su nombre. Beatriz, tienes la palabra. Tienes que abrir el micrófono. Bueno, Cepeda nos ha dado una exposición casi mística, ¿no? Porque yo digo, León Tolstoy lo conocemos a través de las obras que escribió, ¿verdad? Que nos conmovieron, que nos movieron por dentro en todas las épocas, ¿verdad? No solamente hace unos años, sino hasta hoy. Porque yo digo que el mensaje de Tolstoy es silencioso, sin ser místico. Eso es lo que nos transmitió Cepeda. Y lo dijo tan bien que yo prácticamente lo pinto de una manera con un humanismo no conocido. Es decir, me encantaría descifrar, y quizás lo haga, para poder entender mejor la evolución de la vida de este hombre. Porque llegamos a la conclusión que terminó siendo casi un mísero pidiendo ayuda en un lugar
que el destino lo llevó, ¿verdad? Cuando realmente él organizó su familia, porque no solo tuvo una señora y 2 hijos, no, unos cuantos, y habrá vivido seguramente el drama de ver un hijo muerto, porque algunos no siguieron la vida, ¿verdad? Quiere decir de que la vida no le regaló nada tampoco, a pesar de haber nacido en cuna de oro, como se puede decir, cuando es noble, comía todos los días, tenía casa, tenía protección, ¿verdad? Y sin embargo, él eligió como, yo pienso, el humanismo puro, ¿verdad? Y eso de la escuela me quedó así, no hubiera imaginado que él hubiera tenido la idea de crear una escuela y las características de esa escuela, que hoy nos hace falta, hoy, lejos de cuando nació y murió él, ¿verdad? O sea, es casi un mensaje perpetuo. Me encantó tu exposición, Cepeda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Beatriz. También solo quisiera agregar algo. En realidad, León era un tipo muy religioso. No creía en la iglesia, pero era muy religioso. Yo no quise hacer mención al personaje, a Jesús, ¿ya? Pero él llevaba las enseñanzas, conocía las enseñanzas de Jesús, conocía las buenaventuranzas del Sermón de la Montaña, se las reclama al ejército, se las reclama al gobierno, se las reclama a medio mundo, y él, como tú dices, hace un humanismo personal, desarrolla o pretende desarrollar la misma vida de Jesús, aunque no lo dice, en su propia vida. Y se desprende libremente de ese pasado que no le dio nada, que le dio vacío, una vida disipada, llena de vicios y de otras cosas, para dedicarse, primero, interesante, en un país en que había un gran atraso, desarrollar un sistema educativo para niños que no tenían nada, que no tenían absolutamente nada. Es extraordinario. Sí, y no solamente para enseñarles a leer o a escribir, Hacer sino hombres. para emanciparlos, para darles libertad, para desprenderlos algún día de la tierra que los tenía amarrados por generaciones y hacerlos ciudadanos valiosos. Yo creo que ese solo aspecto destaca a Tolstoy como un gran humanista, más allá de ser un gran escritor. Impresionante. Y empezar con la niñez, ¿verdad? Sí, por supuesto. Interesantísimo. Por eso les digo, yo creo que podemos hablar de otros aspectos de él en en otras conferencias, porque hay mucho que hablar de él. Pero todos los Muchas aspectos que has gracias. mencionado, Jorge, todos los aspectos que has mencionado convergen en un concepto de paz, ¿no? Indudable. Exactamente. En un Indudable. concepto de paz que no puede, en un concepto de paz, faltar la educación y sobre todo la educación en el niño. Exacto. Yo digo casi místico porque creo que le restaría valor si dijera que tuvo una vida mística y un mensaje místico. No, está por arriba de lo místico, según lo que tú me hiciste entender, Cepeda. Sí, sí, por supuesto. Y lógicamente su familia no lo aceptó, no aceptó esas extravagancias. Lo creían un tipo tal vez loco, a lo mejor, con lo que estaba haciendo. Después de haber tenido tanto, llegar a terminar a dormir en una piedra o alimentarse muy mal y estar casi al mismo nivel de la gente con la cual él estaba conviviendo para poder entender y sentir lo que los otros sentían. Exacto. Interesante. Muchas gracias Jorge, muchas gracias Beatriz. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Muy bien. ¿Alguien quiere? Solo agradecer a Jorge nada más.
¿Quién habla? Gracias, Jorge, por su... Germán Rojas. Gracias. Eh, Solo agradecer a Jorge por su gran exposición y traer tantos elementos de la vida que quedan oscurecidos a veces por la tremenda obra del autor. Eso. Uno se dedica a leer sus novelas, pero no a pensar y reflexionar sobre quién escribe esas obras. Así que 1.000.000 de gracias por esta nueva perspectiva que nos abre Jorge. Muchas gracias, Germán. Muy amable. Muchas gracias. ¿Alguien más Muy bien. quiere opinar? ¿Quiere decir algo acerca de la conferencia? ¿Algo más que quieras decir, Jorge, para cerrar, para terminar entonces? Porque parecería que todos quedaron en silencio. Sí. No, solamente... Impresionados. Quedamos impresionados. Muchas gracias. Solamente agradecer nuevamente vuestra presencia, el tiempo que se han dado. Yo creo que no ha sido un tiempo en vano. Cada uno de los que estamos acá, incluso yo, hemos aprendido algo. Mi primera conferencia sobre Tolstoy, que abarcó algunos de los aspectos que yo mencioné, estaba dirigida hacia otro tema, a destacar al escritor, pero ahora después de eso, al rehacer esta conferencia, indudablemente me encontré con un tipo, con una persona que yo desconocía. No he leído mucho de él y lo poco que he leído me hizo sentido ahora al comprender y analizar estos aspectos de la vida que yo no había estudiado ni analizado. Bueno, estoy en mi próxima calidad de socio del Comité por la Paz, cuando sea aceptado, si es que soy aceptado. Yo creo que sí, porque tengo un par de madrinas extraordinarias, así que no creo que a ellas les vayan a decir que no. Eh, Dejo igual abierta mi posibilidad de seguir aportando mi conocimiento o lo que yo puedo investigar sobre estos temas, que a mí me encantan y me gustan mucho, y discutirlos y analizarlo con gente tan interesante como ustedes, que también yo algo aprendo de ustedes, ¿no es cierto?, en la retroalimentación. Así es que muchas gracias una vez más. Muchas gracias a ti, Jorge. Así como tú nos has aportado con esta conferencia, también Beatriz nos ha aportado con conferencias que la vamos a invitar próximamente, y quiero dejarlos a todos ustedes invitados a una próxima conferencia que tendremos en mayo. Tendremos dos conferencias, el lunes 15 de mayo y el lunes 22 de mayo, con Alexis del Pozo, que nos va a transmitir qué es lo que está haciendo en Centroamérica por la paz, y en la segunda conferencia nos va a transmitir la vida de una mujer chilena que, como León Tolstoy, dejó todo y se fue a vivir allá con los, digamos, con la gente que estaba en conflicto. Fue muchas veces tomada de rehén, incluso prisionera. Va a ser muy interesante. Entonces los espero el 15 de mayo y el 22 de mayo. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, su participación, su interés, y muchas gracias a ti, Jorge. Hasta Buenas noches, gracias a ustedes. Nos vemos, adiós. Gracias. Gracias. Hasta la Chao, próxima. chao.